Hola, hoy vamos a meternos de lleno a analizar por qué integrar una perspectiva de diversidad sexual y de género es que es clave para la sociedad. Y no hablamos de un simple gesto simbólico, sino de una condición totalmente necesaria para entender la realidad como es, de forma completa y justa. Venga, vamos al lío. A ver, a menudo se piensa que no hablar de diversidad es la postura neutral, la objetiva. Pero lo que la evidencia nos demuestra es que esta omisión, en realidad, de inofensiva no tiene nada. Todo lo contrario, lo que hace es reforzar una visión incompleta de las cosas y consolida categorías que al final dejan fuera a una parte importantísima de la población. ¿Y qué significa este número? Pues ojo, porque es un dato que lo cambia todo. El 18% de la generación Z en España se identifica como LGTBIQ+, o sea, como lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual, queer, asexual o con otras identidades. Ignorar esta diversidad no es ignorar a un grupo pequeño y lejano, es ignorar una parte enorme del presente y sobre todo del futuro de nuestra sociedad. Para analizarlo bien, hemos organizado este recorrido en 5 puntos clave. Primero, vamos a la base. ¿Por qué es tan importante la inclusión? Luego veremos cómo afecta esto en el día a día, en la educación, en el trabajo y en la salud. Y para terminar, veremos una hoja de ruta, un plan para el cambio. Empezamos por los cimientos. Adoptar una perspectiva de diversidad no es solo una cuestión de derechos humanos, que por supuesto que lo es, sino que también es una condición indispensable para generar conocimiento riguroso y políticas públicas que de verdad funcionen para todo el mundo. Y ojo, que esto no es una idea nueva, ¿eh? Ya en 1996, Jacques Delors lo dejaba clarísimo. La educación, para que sirva para unir, tiene que reconocer la diversidad. Si no lo hace, corre el riesgo de convertirse justo en lo contrario, en una máquina de exclusión que genera desigualdades desde la mismísima base. A ver, la clave de todo esto es que esta perspectiva nos permite ver lo que de otra forma se quedaría oculto, las desigualdades que están en la estructura misma de la sociedad. Nos permite hacer diagnósticos sociales mucho más precisos, producir un conocimiento más sólido y, lo más importante, respeta el derecho de cada persona a definir quién es, algo que al final es un principio básico de los derechos humanos. Pero claro, esta exclusión teórica se traduce en un daño muy real. Si nos vamos al entorno educativo, por ejemplo, la falta de una perspectiva inclusiva crea el ambiente perfecto para la violencia, y eso ataca directamente el derecho fundamental a una educación de calidad. Y para que todos tengamos claro de qué hablamos, es importante definirlo bien. La violencia homófoba y transfoba es una forma muy específica de violencia de género en el cole o en el instituto. Y no se limita a una agresión física. Abarca el acoso psicológico, la violencia sexual y el bullying, tanto cara a cara como en redes sociales. Y esta gráfica muestra la dimensión del problema. Los datos de Noruega, por ejemplo, son demoledores. Mientras que un 7% del alumnado heterosexual dice que sufre acoso, esta cifra se dispara hasta el 48% para estudiantes lesbianas, gays y bisexuales. La diferencia es un abismo y demuestra una vulnerabilidad específica que es muy alarmante. Y claro, estas cifras tienen consecuencias que son devastadoras. Sentirse inseguro, faltar a clase o directamente abandonar los estudios. En Argentina, casi la mitad del alumnado transgénero deja la escuela por esto. Y esto no solo hunde su rendimiento académico, es que deja unas secuelas profundísimas en la salud mental, ansiedad, depresión e incluso aumenta el riesgo de suicidio. Y esta espiral de exclusión, como es de esperar, no acaba en la puerta del instituto. El ciclo sigue en el mundo laboral, creando barreras que hacen mucho más difícil el desarrollo profesional y económico de las personas LGTBIQ+. Es que la conexión es directa, es causa y efecto. Según la Organización Internacional del Trabajo, el acoso y la discriminación en la etapa escolar limitan las oportunidades que se tendrán en el futuro. Un mal comienzo educativo, marcado por la exclusión, se traduce casi siempre en peores trabajos y salarios más adelante. Y aquí nos encontramos con un problema gigantesco: la invisibilidad. La falta de datos sobre cómo les va en el trabajo a las personas LGTBIQ+, hace que, para quienes toman las decisiones, sea muy fácil ignorar el problema. Si no hay cifras que demuestran que hay discriminación, es como si no existiera. Por lo tanto, la solución es clara. Hay que hacer visible lo invisible. Y para eso, las estadísticas fiables son la herramienta más potente que tenemos. Nos permiten medir el problema, entender cómo de grande es y a partir de ahí empezar a diseñar soluciones que de verdad sirvan para algo. Porque, a ver, recopilar estos datos no es para hacer un estudio y guardarlo en un cajón. Es la base para saber hasta dónde llega la discriminación, para entender que la comunidad LGTBIQ+ no es un bloque único y, sobre todo, para que las empresas y los gobiernos puedan crear políticas que de verdad fomenten la igualdad y aprovechen todo el talento que hay.
La exclusión también se cuela en un ámbito que es literalmente vital: la salud. Y aquí la falta de inclusión no solo genera desigualdad, puede tener consecuencias directas sobre el bienestar físico y mental, a veces con resultados fatales. Fijaos en este dato, un 34%. Es un dato de la Unión Europea y es muy potente. Es el porcentaje de personas trans que han sufrido discriminación al intentar acceder a servicios sanitarios. Una cifra que nos enseña una vulnerabilidad brutal dentro de un sistema que se supone debería proteger a todo el mundo por igual. El problema es de todo el sistema, y podemos dividirlo en estas 7 barreras principales. Es como una carrera de obstáculos. Va desde el estigma que sufren los pacientes hasta la falta de formación del personal sanitario, pasando por leyes que no protegen lo suficiente, y de nuevo, la falta de datos que impide ver la magnitud real del problema. Pensemos un momento en la primera barrera: el miedo a que te traten mal o te juzguen. La consecuencia es directa y muy peligrosa. La gente evita ir al médico. Y esto hace que problemas de salud que se podrían solucionar fácil se hagan crónicos o empeoren, con un coste personal y para el sistema que es enorme. Vale, después de analizar todos los problemas, es fundamental que hablemos de soluciones. No se trata solo de quejarse de lo que va mal, sino de trazar un camino claro y realista para construir una sociedad que sea de verdad inclusiva para todos. Aquí tenemos una especie de mapa general de lo que hay que hacer. En educación se necesitan políticas claras y mucha formación. En el empleo, la clave son los datos, como ya hemos visto. En sanidad, leyes y formación son imprescindibles. Y a nivel de toda la sociedad, tenemos que trabajar para comunicarnos de una forma que refleje la diversidad real y no tire de los mismos estereotipos de siempre. Si hacemos zoom en la sanidad, el plan de acción es súper concreto. Y la clave aquí es que hay que actuar en todos los frentes a la vez. Hacen falta leyes que protejan de verdad, formación obligatoria para el personal sanitario en orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, lo que se conoce como SOGIESC, protocolos clínicos adaptados, mejores datos y, por supuesto, garantizar que nadie se quede sin la atención que necesita por un tema económico. Y con esto volvemos a la idea central de todo este análisis. Incluir la perspectiva de la diversidad no es una opción, no es un extra que se añade al final. Es un requisito indispensable si de verdad queremos conocer bien nuestra sociedad y crear políticas que sean justas y eficaces para todas las personas, sin excepción. Y cerramos con una reflexión final. Después de todo lo que hemos visto, desde el acoso en las aulas hasta las barreras para ir al médico, la pregunta que queda en el aire es: ¿podemos de verdad permitirnos el lujo de ver la inclusión como algo opcional? ¿O deberíamos entenderla como lo que es, el pilar fundamental sobre el que se construye una sociedad justa? Gracias por la atención.